Esta semana le he hecho una pregunta a mis alumnos en clase. Sabéis que soy profesor de primaria y a cuarto de primaria les he dicho ¿cuál ha sido el evento más importante de la historia? El evento más importante de la historia. Estamos estudiando el Paleolítico, la historia antigua, el Neolítico, y muchos decían, pues la edad más importante ha sido el Neolítico, la época más importante ha sido la edad de los metales, o la invención de la escritura ha sido muy importante. Y digo, bueno, pues está fenomenal. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en la edad de los metales o cuando se inventó la escritura no hubieran tenido fuego, no hubieran podido comer, no hubieran podido alimentarse, no hubieran podido desarrollar toda la tecnología? Entonces muchos cambiaban su opinión y decían, bueno, es verdad. Ha habido eventos y momentos importantes en la historia. Y hoy vamos a hablar de probablemente el momento más importante de la historia de la humanidad. Más importante que el descubrimiento del fuego, más importante que la invención de la rueda, más importante que cualquier cosa. Porque es el evento más importante de la historia y al mismo tiempo el más importante de nuestra historia, de todos los que estamos aquí. Y ojalá de los que están aquí, si no es el evento más importante, ojalá hoy se vayan más impactados y más sorprendidos y más animados a saber más sobre ese evento y momento más importante de la historia. De hecho, es el momento que celebramos aquí. Esto que celebramos todos los domingos, el pan, el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, la sangre, el vino, es el recuerdo del evento más importante de nuestra historia. Es lo que el Señor también nos mandó recordar siempre. Cuando perdemos este momento de la historia de nuestras vidas, por muy creyentes que seamos, por muchas cosas que sepamos, empezamos a perder el norte. Empezamos a perder, como cristianos, empezamos a perder la orientación de nuestras vidas. Empezamos a confundirnos. Así que vamos a ir al capítulo 15 de Marcos, porque estoy seguro de que sabéis de lo que os estoy hablando. Versículo 21 al 41. Voy a leerlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvo, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, «Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Qué hecho más extraordinario, ¿verdad?
qué hecho más singular. Comienza el relato hablándonos sobre Simón de Cirene, perdón. Simón de Cirene nos dice que iba por el campo, fijaros. Quizás no tenía grandes planes para ese día Simón de Cirene, pero de un momento para otro se metió en una que no lo había visto venir. De repente los soldados romanos, sabéis que podían coger a cualquier persona y obligarle a hacer pues, cualquier trabajo, porque claro, estaban sometidos a los romanos. Escogieron a Simón de Cirene que pasaba por ahí y le hicieron cargar la cruz de Jesús. Simón de Cirene provenía de la ciudad de Cirene, aunque él era judío. La ciudad de Cirene está situada en la actual Libia, al oeste de Egipto. Es muy interesante porque el libro de Hechos nos relata de que el apodo de Simón de Cirene le llamaban Níger. Era como moreno, oscuro, negro. Debía ser un judío que tenía rasgos negros. Así que es curioso este hecho, pero lo que sí que es cierto es que este encuentro casual con Jesús transformó la vida de Simón y la vida de su familia, porque vemos en el libro en Romanos que citan al hijo de Simón, dice, es el padre de Rufo y Alejandro, y en Romanos aparece como Pablo saluda a Rufo, le da saludos. Así que encontrarse con Jesús, aunque sea de manera casual, aunque no lo hubieras preparado, aunque no lo esperabas, te cambia la vida. Vemos también en Hechos como Simón es uno de los que están empezando la iglesia en Antioquía. Así que este encuentro con Jesús, de verdad que cambió su vida. Fue la única persona, la persona que estuvo más cerca de Jesús en el momento de ir a la cruz y en la crucifixión, porque él mismo llevó la cruz. Y me pregunto cómo eso puede impactar la vida de una persona. ¿Cómo pudo haber sido impactada la vida de Simón? Viendo el gesto de Jesús, viendo que él no maldecía cuando le injuriaban, cuando le escupían. ¿Sabéis? Tengo que confesaros algo. Preparar este estudio me ha llevado por un tobogán de emociones. Le preguntaba el otro día a Miriam si le gustaba la película de la Pasión de Cristo. Y me decía Miriam, pues es que no me gusta la película de la Pasión de Cristo. ¿A quién le gusta que torturen a alguien? Vale, que es una buena película, es cierto. Pero ¿a quién le gusta ver a alguien cómo le torturan? ¿Vale? Y una película es simplemente una imagen, una proyección, no es la realidad. Pero ¿a quién le gusta que le torturen? ¿A quién le gusta que le escarnezcan? ¿A quién le gusta que le insulten? Que ver a alguien cómo le humillan de esa manera. La verdad es que no nos gusta a nadie, es desagradable. Así que enfrentarnos cara a cara con la cruz de Cristo nos lleva a veces a un tobogán de emociones en el momento en el que sabemos que Jesús está haciendo todo esto por cada uno de nosotros. Y eso no nos puede dejar de indiferentes, para bien o para mal. De hecho, una de las mayores críticas de esta película, que casi todas son malas críticas, es que era una película hiperrealista, morbosa, pues que parecía una película gore, ¿no? Y la verdad es que te puede gustar más o menos la película, pero sí que es cierto que refleja en menor medida todo el sufrimiento y padecimiento de Cristo en la cruz, como vamos a ver ahora. Y vamos a continuar, porque en los primeros versículos vemos, a lo largo de toda la Escritura, sobre todo, que era necesario que se cumpliera la ley y la Escritura en el sacrificio de Cristo. Vemos en el versículo 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. ¿Y por qué es necesario que se cumpliera la ley? ¿Por qué es necesario que, en este caso, Jesús fuera crucificado fuera de la ciudad? Dice, en una de las leyes civiles de Levítico y en Números, nos dicen que tenía que salir fuera de la ciudad, que no podía contaminar al pueblo cuando había un pecado. Entonces, de esa manera, Jesús no podía haber sido muerto dentro de Jerusalén.
para no contaminar al pueblo. Parece una cosa que dices, qué cosa más rara. Pues para los judíos de la época era importante este hecho, de que cuando había una maldición sobre alguien, por ejemplo, que tenían que apedrear a alguien, no lo hacían dentro de la ciudad para no contaminar a la ciudad. De hecho, hay una historia de David cuando se revela a su hijo Absalón y entonces hay una revuelta y David se va de Jerusalén. ¿Sabéis por qué? Porque no quiere que haya muertos dentro de Jerusalén. Porque no quiere que haya maldición dentro de la ciudad santa de Dios. Es interesante, pero aquí era necesario que Jesús muriera fuera en este caso de la ciudad de Jerusalén. En el versículo 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Dice así, el vino con mirra es un narcótico en sí mismo. Es decir, es como si tomaras algo que te ayude, como morfina, que te ayudara a soportar el dolor. Y fijaros, es curioso porque Jesús no tomó ningún atajo para aliviar el dolor que tenía que padecer y que sufrir. Él escogió voluntariamente. Y fijaros qué curioso cómo también se cumple aquí esta escritura. Dice así, me pusieron además miel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, dice el Salmo 22. Los vestidos, también en el Salmo 22, 18, dice, cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Dice Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pues a cada versículo vemos como todo se estaba cumpliendo. Toda la Escritura, todo lo que se había predicho a través de los profetas, a través de los salmos, a través del Pentateuco también, todo se estaba cumpliendo, toda la ley se estaba cumpliendo en el momento de la crucifixión de Cristo. Y dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos. Cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, podemos utilizar el término de la expiación, que es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte a favor de nosotros. Entonces, hablando del término expiación, siempre lo vamos a relacionar en lo que hizo en vida y en muerte a favor de nosotros. Y es importante también que entendamos que no solo es en la muerte de Cristo. La expiación no solamente es la muerte en la cruz. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera sido digno de subir a la cruz. Pero es que Él fue perfecto, Él fue el santo, Él fue sin pecado, por eso Él es digno. Y Él estaba, digamos, habilitado para poder subir a la cruz. Por eso, cuando hablamos de expiación, no solo hablamos de la muerte en la cruz, hablamos también de la obra de Cristo en su vida. Como dice Isaías 53, varón de dolores y experimentado en quebranto. Os comentaba antes que este texto es un tobogán de emociones, sobre todo porque ves a alguien sufrir y es imposible no sentir empatía con alguien que en este caso sufre, que es Jesús, que es Cristo mismo, ¿no? Dolor físico y muerte. En 1986, un médico norteamericano escribió un artículo en el Journal of the American Medical Association y dijo así: un proceso de respiración adecuado requiere levantar el cuerpo empujando por los pies y flexionando los codos. Sin embargo, este movimiento ponía todo el peso del cuerpo sobre los tarsos y producía un punzante dolor. Además, la flexión de los codos causaba rotación de las muñecas alrededor de los clavos de hierro y causaba profundo dolor por los nervios y tendones dañados. Calambres musculares, espasmos, parestesia en los brazos extendidos y levantados se agregaba a la incomodidad. Como resultado, cada esfuerzo por respirar resultaba agonizante y agotador y llevaba al final a la asfixia. No podemos decir que Jesús fue el hombre que más sufrió físicamente, porque no lo dice la palabra de Dios, pero desde luego que enfrentarse a una tortura de este nivel es algo mayúsculo, Una muerte lenta por asfixia,
donde tienes espasmos en tus articulaciones, espasmos nerviosos, desgarramiento, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar más detalles, iba a poner unas imágenes, pero yo creo que los que somos un poco sensibles, yo por lo menos, me cuesta. Pues todo esto y mucho más. Pero agregado al dolor físico de la crucifixión está el dolor espiritual. Imaginaros, llevar todo el peso del pecado, de millones y millones y millones y millones de pecados, el peso de la culpa, todo en Él, en obediencia al Padre y en amor hacia nosotros. Pablo dice que Dios lo trató como pecador, en 2 Corintios 5:21, y lo hizo maldición por nosotros, por eso tuvo que morir fuera de la ciudad. La ira de Dios Padre cayó sobre la cruz. Dios declaró que la culpa de nuestros pecados era de Cristo y no de nosotros. Algo que nunca va a poder reflejar una película es el dolor espiritual. Es el dolor del alma. Siendo encima inocente, siendo Dios, sufriendo todo eso. Pero más cosas también, como vemos aquí relatadas a continuación. Vemos cómo la clase religiosa de la época le acusaba, se reía de él, se mofaba. Le decía, pero si tú eres Dios, si no eres hijo de Dios, pues baja de la cruz. El abandono, ¿sabéis? El abandono de sus amigos. El abandono de todos aquellos que le habían seguido, que les había amado, les había salvado, les había mostrado milagros, todos le habían abandonado. Pero más grave y peor que todo eso, lo vemos cuando dice, Eloi, Eloi, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el culmen del dolor de Cristo. La separación del Padre. Enfrentarse solo al peso de la culpa, pero solo, o sea, sin la ayuda del Padre, que en otras ocasiones vemos como el Padre está en comunión con el Hijo, pero aquí tuvo que pasar Jesús por este trance y lo hizo de manera voluntaria, como acabamos de decir. Es lo que llamamos la justicia, todo esto que estamos diciendo es lo que llamamos la justicia vicaria, la justicia sustitutoria. Hace unos años un amigo me compartió el testimonio de alguien al que le había compartido el Evangelio. Entonces estuvieron en una comida unos jóvenes de la iglesia y uno de los jóvenes venía de otra ciudad y había oído hablar del Evangelio, por un amigo fue a la iglesia. Y este hombre era policía nacional. Y estaba muy sensible esa semana, de hecho por eso fue a la iglesia. Porque la semana anterior un compañero suyo estaba patrullando en Madrid, le llamaron un aviso en el metro de Madrid porque alguien estaba gritando, rompiendo cosas, digamos que haciendo altercados en el metro. Entonces fue allí, fueron a detenerle y cuando estaban deteniendo, le estaba poniendo las esposas, de repente este hombre, el delincuente, se soltó, le empujó y con tan mala casualidad que pasó el tren, arrolló al compañero de este chico. Con lo cual él estaba totalmente sensibilizado, estaba afectado. Imagínate, no tiene que ser algo bonito, ¿no? Que maten a un compañero, además con 30 y pocos años, ¿no? Entonces este amigo le dijo, voy a poner un nombre ficticio, ¿vale? Daniel, si te murieras hoy, ¿dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Claro, este chico venía de una tradición católica, aunque había ido alguna vez a la iglesia evangélica y dijo, pues yo iría al cielo. Iría al cielo porque soy una buena persona, iría al cielo porque mis padres me han enseñado la religión católica, iría al cielo porque Dios es bueno, iría al cielo. Y entonces el amigo le preguntó, muy bien, dice, ¿qué piensas del hombre que empujó a tu amigo, del asesino? ¿Qué piensas de él? Y dijo, ¿sabéis lo que le dijo? El peso de la justicia va a caer sobre él. Eso es lo que espero. Que el peso de la justicia caiga sobre él. Entonces mi amigo le comentó, muy bien, entonces, si el peso de la justicia va a caer sobre él,
y nosotros somos pecadores. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar por ti? ¿Quién va a pagar por mí? Sí, que eres muy bueno, que haces cosas muy bien, pero hemos transgredido la ley de Dios, los seres humanos. Hemos pecado contra Él. ¿Quién paga? En ese momento, este chico, Daniel, se dio cuenta de que el sacrificio de Cristo era el que pagaba por sus pecados de una manera expiatoria y porque era necesario que el peso de la justicia, como habíamos dicho antes, cayera sobre el criminal. Era necesario que el peso de la justicia cayera sobre nosotros. Pero es de esa manera que el sacrificio vicario de Cristo, sacrificio perfecto, sacrificio único en la historia, para todos aquellos que creemos y confiamos en Él, es quien nos libera y que nos da una nueva vida y que nos redime y nos libra del castigo eterno. Nos libra del castigo eterno. Así que este chico cambió su vida, empezó a estudiar la palabra de Dios y hizo que sigue en los caminos del Señor, y la verdad es que es un gozo. Es un gozo como alguien puede entender de una manera tan visual algo como es el sacrificio vicario de Cristo por cada uno de nosotros. Porque el peso de la justicia tenía que caer sobre cada uno de nosotros, no importa. Todos hemos pecado, todos, no importa si eres mejor o peor, no importa si has hecho cosas malas en tu vida, todos hemos pecado y todos estamos condenados por ello. Y si el Señor no paga por nuestros pecados, pues estamos condenados al castigo eterno. Como hemos dicho antes, Jesús sufrió el abandono absoluto, cargó con la ira de Dios. Dios cargó toda su ira sobre el pecado de Jesús por la culpa de nuestros pecados. Mediante la fe en la cruz apartamos la ira de Dios de nuestra vida. Jesús pudo cargar con la ira de Dios en contra de nuestro pecado y hacerlo hasta el final. Ningún ser humano hubiera podido hacer esto jamás. Pero en virtud de la naturaleza humana y divina en sí misma, Jesús pudo sufrir la ira de Dios en contra del pecado y hacerlo hasta su fin. Isaías predijo que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, en Isaías 53, 11. Cuando Jesús estaba sufriendo, padeciendo todo este dolor físico, todo este dolor espiritual, toda esta separación, ¿sabéis? Estaba viendo el fruto de la aflicción de esto que estaba sufriendo. Estaba viendo el cumplimiento del propósito para el cual el Padre le había enviado. Nos estaba viendo a cada uno de nosotros, a sus hijos redimidos. Y esto, la verdad es que esto cambia la realidad. A veces hablamos, yo el primero, cuando hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz, como lo decimos tantas veces, parece algo ordinario. Pero la verdad es que es algo extraordinario. Es algo increíble, es algo para celebrar cada día, que en cada momento es algo que debería de cambiarnos desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, porque es que la verdad es que es un hecho insólito, es un hecho único, es un hecho casi antinatural, pero es un hecho maravilloso, es un milagro que Dios ha hecho, la salvación para todos los que hemos creído en Él. Si Cristo no hubiera pagado todo el castigo, todavía habría condenación para nosotros, pero puesto que ha pagado completamente el castigo que merecíamos, las Escrituras dicen que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, como dice en Romanos 8:1. Tenemos aquí el versículo. Seis horas. Dice que en la hora novena fue cuando Jesús dijo estas palabras de Elí, Elí, lama sabactani. Y en medio de toda esta situación, de toda esta escena, vemos el total fracaso del ser humano. Fijaros, el ser humano, aparte de que estaban acusando a Jesús, aparte que ya ni siquiera reconocían, por supuesto, sus seguidores estaban fuera, estaban apartados, no querían saber nada de Jesús, estaban con miedo, estaban con frustración y miedo. Pero vemos como ni siquiera la clase sacerdotal entendía las palabras de Jesús. Pensaban que estaban llamando a Elías, estaban confundidos teológicamente a causa de su pecado, a causa de su maldad, a causa de su
de su miseria y también a causa de hacer juicios injustos y juicios falsos. Y es curioso que el único que, como nos dice aquí Marcos, el único que reconoció que realmente era el Hijo de Dios fue el centurión que estaba frente a él. Después de ver toda esa escena de sufrimiento, toda esa escena de humillación. Aquí en Marcos nos relata que los ladrones que estaban a su lado le injuriaban también. No nos dan el detalle que nos da Juan de que uno de ellos defendió verbalmente a Jesús y Jesús le prometió que estaría ese día en el paraíso. No nos da ese detalle, pero sí que también vemos ahí el cumplimiento de la palabra de Dios, en que sería, pues eso, sería crucificado, sería muerto con los inicuos, con los pecadores, siendo justo él y siendo perfecto. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es curioso cómo Marcos nos da este detalle de cómo las mujeres estaban cerca, estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Aunque también, por otro lado, Marcos, vemos que las fuentes de Marcos, digamos que están un poco más alejadas del hecho de la crucifixión que las de Juan, porque cuando dice, y dio una gran voz, vemos en Juan que dice, consumado es, cuando ya muere definitivamente Jesús. En el Evangelio de Juan, la palabra original que utiliza es teleskain. Teleskain, consumado es como esto ya está cumplido. En las transacciones de los que hacían en el Mediterráneo, los comerciantes, cuando hacían un trato, en un intercambio de mercancía, se daban la mano. En mi pueblo se daban la mano cuando vendían 2 vacas los señores y decían trato hecho, y su palabra valía. Pues aquí los griegos decían teleskain, que era ya está cumplido, ya está hecho el trato, ya está terminado, ya está terminado. Y lo que está diciendo Jesús es, ya ha cumplido el propósito, ya está hecho, ya está terminado. Ha venido a cumplir el propósito para el cual había sido enviado. Y nos podemos preguntar muchas cosas sobre este texto. Como hemos dicho antes, que Pilatos ordenó que se pusiera un tablero encima de la cruz, que pusiera Rey de los Judíos. En Juan nos dice que lo pusieron en griego, lo pusieron en hebreo. Realmente lo que se ponía en la cruz, en la parte de arriba, era el veredicto. ¿Por qué había sido castigado? ¿Por qué te iban a matar, digamos, ¿no? Y la culpa de Jesús, ¿sabéis cuál era? Ser el Rey de los Judíos. Ser el Rey de los Judíos. Parece, qué ironía, ¿verdad? Qué irónico todo esto también. Es el fracaso del hombre. No habíamos sabido reconocer quién era Cristo. Pero el Señor tenía un propósito mucho más alto con todo esto. Esta es la victoria de la cruz y la derrota, digamos, del ser humano. La derrota del hombre. Pero el Señor, a sus hijos e hijas, nos ha dado la victoria con la cruz. Así que para nosotros, nuestra cruz es victoria. Nuestra cruz es poder. Nuestra cruz es vida, nuestra cruz es liberación. Es muchas cosas. Una de las preguntas que me hacía cuando estaba preparando es, seguramente os lo habéis hecho alguna vez, ¿había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? Porque Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Dios es poderoso. ¿Pero Dios podía haberlo hecho? A veces se nos olvida de que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y una cosa y más cosas. Pero la justicia de Dios no va aparte del amor de Dios. Porque las acciones de Dios son perfectas. Él no puede hacer algo imperfecto. Es su naturaleza. Quizás nosotros no lo entendemos, pero así es el Señor. Dice en 2 de Pedro, perdonadme que tengo un lío con los... Dice así, 2 de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Fijaros,
los ángeles pecaron contra el Señor, se rebelaron algunos de ellos, como nos narra el libro de Ezequiel, pero el Señor no los perdonó. Pero es que el Señor no ideó un plan para redimir a esos ángeles pecadores. O sea, es que el Señor no tenía por qué. Dios no tenía por qué redimirnos. No tenía por qué haber hecho nada para salvarnos. Podía haber hecho como los ángeles, ¿no? Pero no. Uno de nuestros versículos favoritos, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios, ¿no? Qué precioso. El Señor mostró amor hacia la creación de la humanidad, cuando no lo merecíamos en ninguna manera, pero el Señor lo ha hecho por su gracia y por su misericordia. Aparte de eso, la única manera en la que, bueno, el Señor puede hacer lo que quiera, pero de una manera perfecta, como el hombre había pecado, había hecho una transgresión, como habíamos dicho antes, la justicia tiene que caer. El peso de la justicia y de la ley tiene que caer. Y si no hubiera caído el peso de la justicia y de la ley, no hubiera sido una obra perfecta. Y si no hubiera sido una obra perfecta, Dios no podría haber hecho eso, porque Dios es perfecto, y es justo, y es santo, y es todopoderoso, y es todo eso, y mucho más. Así que la única manera perfecta de hacerlo era esta, enviando a su Hijo para que todo el peso de la justicia cayera sobre Él, para que toda la maldición, entendamos que la maldición de Dios cayó y recayó sobre su Hijo Jesús. Por eso Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Pues mi pregunta en esta mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando miremos a la cruz? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a Jesús sufriendo con llagas, con sangre? Perdonad si es macabro, pero es la realidad. Es que el Señor padeció físicamente lo inenarrable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto nos anima a servirle? ¿Esto nos anima a ser más humildes? ¿Esto nos anima a amar a los demás? ¿Qué me decís? Tenemos un ejemplo vivo, ¿verdad? Que es Cristo. Y yo me pregunto, ¿quién puede enorgullecerse de sus propias obras delante de la obra perfecta de Cristo? ¿Alguien puede enorgullecerse? ¿Alguien puede decir, mira, es que nadie puede ser salvo por medio de sus propias obras? Es importante que recordemos que en ese momento en el que Jesús dice, consumado es, en el templo, el velo se rasgó en dos partes. Y esto significa dos cosas muy importantes: que se ha abierto esa separación que había. Esa separación que había entre Dios y el hombre, ahora está abierto ese camino por medio de la sangre de Cristo. Y podemos entrar a ese lugar santísimo, con toda la confianza, como dice la palabra. Porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y también importante, porque Jesús es el que, su muerte en la cruz es la que nos explica y nos enseña que todo este sistema de sacrificios que tenía el pueblo de Israel en el templo, la muerte y crucifixión de Jesús es la consumación de todo ese sistema de sacrificios. Digamos que es la revelación. Todos esos sacrificios eran símbolo de lo que iba a ocurrir algún día. No tenían más poder, no tenían ningún poder fuera de Cristo esos sacrificios. Entonces es importante que recordemos y que sepamos y que valoremos todavía más, que ya no necesitamos hacer un sacrificio para que el Señor nos perdone los pecados, ¿no? Sino que es Cristo el que no solo nos perdona nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, sino que nos libra de la condenación, nos libra de la ira eterna, nos libra del castigo, y el peso de la justicia ya no va a caer sobre nosotros, porque hemos sido limpiados y sanados por el sacrificio perfecto de Cristo. Pues que este
hecho insólito, único, maravilloso, irrepetible, transforme cada día nuestras vidas, transforme nuestro entendimiento, transforme nuestra forma de ser, de vivir, más y más y más y más cada día. Y que cuando nos distraigamos, que cuando nos empecemos a hacer nuestras cábalas, y es que la palabra dice esto, que la palabra dice lo otro, cuando empezamos a veces también a nosotros mismos, yo por lo menos, a confundirnos, vayamos siempre a la cruz y recordemos quién es el que pagó por nosotros y a quién es el que le debemos dar cuentas y para quién debemos de vivir. Así que, bueno, quería terminar con una oración. Señor y Padre, gracias. Gracias porque a veces nos cuesta, Señor, a mí me cuesta mirar de cara a cara tu cruz, Señor, y ver todo lo que tú haces por cada uno, por mí, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que están en su casa, Señor. Porque sufriste, Señor, hasta la muerte. Perdónanos porque a veces nos quejamos, Señor, porque el wifi de casa nos falla o porque se me rompe el coche. Y no pensamos, Señor, de que somos realmente bendecidos y afortunados y estamos rodeados, Señor, de tu gracia. Y eso debería transformar todavía más nuestra vida, Señor. Perdónanos por a veces mirar nuestro ombligo y ser egocéntricos, Señor. Y ayúdanos a tener más empatía con los que nos rodean, porque tú también has mostrado tanto amor por todas las personas, Señor. Te pedimos que este mensaje también de la cruz podamos llevarlo, Señor, puedas llevarlo tú a través de nosotros, Señor, porque nosotros realmente por nosotros mismos no podemos, pero es tu Santo Espíritu, es tu poder que vive en nosotros, Señor, el que nos lleva también y nos anima y nos desafía a servirte. Así que, Señor, ayúdanos a poder llevar ese evangelio de la cruz a muchas personas que todavía no te conocen y que realmente, Señor, haya fiesta en el cielo, Señor, por un pecador que se arrepiente, Padre. Ayúdanos a nunca perder esta perspectiva de nuestras vidas, porque en el momento en que lo hacemos, Señor, nos despistamos y estamos más lejos de ti. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que padeciste por cada uno de nosotros, Señor. Queremos seguir alabándote, adorándote, cantando a tu nombre, compartiendo en esta mañana por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No hay nada mejor. En el nombre de Jesús, amén.